Acompáñenme, vamos a abrir la Biblia. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Hoy vamos a avanzar rápidamente en el capítulo 1 completo. Hoy nos vamos a enfocar en esta lectura bíblica. Y bueno, aquí comienza esta serie, Éxodo. Venimos de Génesis, de una larga temporada, exponiendo versículo a versículo lo que el libro del Génesis nos enseña. Génesis que nos explicó los orígenes del pueblo, los orígenes de la humanidad y específicamente los orígenes del pueblo de Israel. Hay que recordar que este libro, Génesis, junto con Éxodo, que hoy comenzamos a revisar, y con Levítico, Números y Deuteronomio, forma lo que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Moisés, que escribe muchas de estas cosas acerca de los acontecimientos que están sucediendo en este momento. En Génesis, Moisés escribió, inspirado por Dios, la historia de los orígenes, habló del pasado. A partir de Éxodo, Moisés comienza a hablar del presente, de cómo los planes de Dios para su pueblo se van cumpliendo uno a uno por su gracia, por la gracia de Dios derramada en este pueblo que comenzó con un matrimonio, el de Abraham y su mujer Sara, a quienes quiso escoger de entre la humanidad para formar un pueblo, su pueblo, el pueblo que él escogió para ser su padre. Este pueblo del cual descendería Jesucristo, ese es el gran brillo del pueblo de Dios, de los judíos en el mundo, del pueblo hebreo, Israel, que es que de allí viene la salvación viene de los judíos, dice el propio Jesús, y sí, de esa familia, de esa rama, vendría a cumplirse aquello que se anunció en el Génesis cuando el hombre recién había caído en pecado, y cuando en medio del castigo merecido, el hombre, la muerte que Dios le había prometido si quebrantaba aquella única orden de no comer de aquel árbol, Dios también dio una promesa y dijo que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí estaba anunciando a un Salvador. La serpiente era Satanás, la serpiente antigua que tentó al hombre y lo ha seguido tentando. El Satanás, que es mentiroso y homicida desde el principio, sería aplastado por el Hijo de la mujer. Esto se vino a cumplir en Jesús, que es Hijo de mujer y del Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor es el cumplimiento de esa promesa tan temprana. En el huerto de Edén, vea qué maravilla y qué misericordia, Dios ya tenía la provisión para todos nosotros. Dios ya había pensado cómo resolver el problema de nuestra justa condenación, cómo habría de perdonarnos. Entonces, el Éxodo es un libro que continúa la historia de los orígenes del pueblo de Dios y también continúa la historia de esta familia en concreto de Israel, de la cual vendría a descender el Mesías. En sí es la continuación de la historia de nuestra redención, porque nosotros, pues ya saben, no somos judíos de sangre, no descendemos de esa línea genealógica, pero nosotros somos injertados por la fe en ese pueblo y formamos un solo pueblo. Dice la Escritura que Dios derribó la barrera de separación que había entre judíos y gentiles, e hizo una sola familia, la familia de los que Él redimió con su sangre. Entonces la historia de Éxodo es la historia que nos permite conocer cómo continuaron las cosas. Y leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Si se acuerda, prácticamente en esa misma revisión terminó el libro del Génesis. Precisamente Jacob, al morir, bendijo a todos sus hijos, y José, al morir, ordena que sus huesos sean llevados de regreso a Canaán, pero no en ese momento, sino cuando el pueblo vuelva. Entonces aquí se está retomando
¿por qué el pueblo está en Egipto? ¿Se acuerda usted que este pueblo, estas familias, estas 70 personas estaban en Egipto por causa del hambre que azotó la tierra durante 7 años? Estas familias vinieron a vivir a Egipto, les fue dada la tierra de Gosén y en esa tierra habitaron, trabajaron y allí se quedaron, siguieron creciendo por generaciones. Entraron 70 y dice José estaba en Egipto. Allí nos quedamos en Génesis y dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Los tiempos pasan. Cuando alguien dice, ay, por ejemplo en la familia de nuestro hermano Arnoldo, ay, si un día llega a faltar Arnoldo, tendríamos que hacer esto y aquello. Y yo siempre digo, ¿cómo que si llega a faltar? Pues un día va a faltar, ¿verdad? Y un día vamos a faltar todos nosotros. La verdad es que esto es algo que perdemos de vista muy fácilmente, pero todos nosotros vamos a estar aquí transitoriamente. La vida es como neblina, dice la Escritura, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece y pues no queda sino el recuerdo, ¿verdad? Y por algunas generaciones aquí nos queda el recuerdo de esta familia porque es una familia crucial en el plan de Dios. Pero piense en las millones y millones de familias de las cuales pues no se tiene registro genealógico ni memoria, pero Dios ha tenido memoria de todos los hombres y ha hecho resplandecer su luz en los cielos, en la creación, para dar testimonio de Él. Nadie a lo largo de la historia de la humanidad se ha quedado sin el testimonio del poder de Dios manifestado en los cielos que cuentan la gloria de Dios, en el firmamento que dice la Escritura anuncia la obra de sus manos. Pero un día pasamos de este mundo. Pero nuestro destino eterno depende de lo que vivimos en este mundo, de manera que es crucial también lo que vivimos y lo que hacemos con el testimonio de Dios mientras pasamos por aquí. El caso es que murió José como tenía que morir, murieron todos sus hermanos, seguramente sin mucha diferencia de tiempo, porque no se llevaban muchísimos años de diferencia, salvo Benjamín, que ya Jacob lo había tenido ya en su vejez. Pero estos murieron, toda aquella generación, todos aquellos 70, ya no quedan ninguno de ellos aquí, versículo 7, y dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y aquí lo que vemos es la fidelidad de Dios, porque eso es exactamente lo que Dios le había prometido a Abraham. Le había prometido que su descendencia sería numerosa como las arenas del desierto, como las estrellas del cielo. Y aquí vemos que esa promesa está siendo fielmente cumplida. Fructificar y multiplicarse, además, fue el mandato que recibieron Adán y su mujer allá en el huerto. Y sí, en efecto, ahora no solamente el mundo había crecido, sino los hijos de Israel metidos en Egipto, en esta situación, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y se fortalecieron en extremo. Son 4 frases que hablan de cómo creció en todos sentidos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de modo que dice, se llenó de ellos la tierra. Un poco lo que sucede con nuestros hermanos, los hermanos de sangre, ¿verdad? Los mexicanos allá en el vecino país del norte, ¿verdad? Que se han multiplicado y se han fortalecido, se han multiplicado enormemente, ¿verdad? Ya es difícil encontrar un rincón de los Estados Unidos donde no haya presencia de nuestros hermanos. Así, igualmente, aquí estaban por todas partes, habían crecido enormemente. Dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bien, ¿se acuerda que José tenía muy clara la promesa de Dios de que este pueblo iba a volver? José tenía muy claro este panorama. Jacob mismo había recibido de parte de Dios este testimonio. Jacob le anunció Dios le anunció a Jacob, Dios le anunció a Jacob que habrían de volver a la tierra de Canaán. Cuando Jacob con cierto temor viene con todos sus hijos a vivir a Egipto, Dios le sale en el camino y le dice, no temas porque allí yo los voy a bendecir, allí los voy a fructificar, pero un día van a volver. Y más anteriormente, en Génesis 15, Dios también le había prometido a Abraham que un día iban a entrar en una tierra extraña
y que en esa tierra iban a ser sometidos, que en esa tierra iban a sufrir una especie de esclavitud por 400 años. O sea, así de específica fue la profecía que Dios dio acerca de su pueblo a Abraham. Y todas estas cosas, seguramente tanto Abraham como Isaac, como Jacob, como José y las generaciones posteriores, las fueron guardando en su corazón. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo es que el pueblo de Dios iba a querer dejar Egipto? ¿Por qué razón habría alguien de desear apartarse de una tierra donde está siendo bendecido, donde hay trabajo, donde hay alimento, donde han sido puestos en una tierra en la cual no tienen que pagar renta, en la cual sencillamente han sido ubicados y pueden vivir en paz? ¿Por qué razón habría alguien de desear irse de una tierra como esta? Bueno, pues sí, en efecto, no habría razón para quererse ir. Y es por eso que aquí lo que Dios hace es algo así como ponerle espinos al nido y vaciar el alimento que hay en él. ¿Para qué? Para que las avecillas que viven en ese nido no estén tan cómodas, no se sientan tan a gusto y deseen volar y deseen salir a cumplir otros propósitos que Dios tiene para ellas. Es la misma razón por la cual, por ejemplo, una mariposa, luego de estar por un buen tiempo en el cálido y húmedo capullo, un día crece y ya no puede seguir en ese capullo, deja de ser cómodo y entonces con mucha dificultad y con muchos trabajos tiene que salir de allí, lo cual es doloroso, es una experiencia difícil. Pero esa experiencia le permite abandonar aquella prisión, desplegar sus alas y entonces volar a hacer la tarea que Dios le puso a que hiciera. Y así es lo que parece estar sucediendo aquí. Dice que se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y bueno, ahí es donde empiezan a empeorar las cosas, ¿verdad? Antes José era un hombre respetado en Egipto, pero vienen las nuevas generaciones y fácilmente se olvidan de la gratitud que se le debe a un hombre. Esto no nos debe extrañar, no debemos de sentirnos ahí decepcionados de los egipcios, porque en realidad ese es el corazón meramente humano. Si tú trabajas, fíjate bien, si tú trabajas solo para agradar a los hombres, no te extrañe que un día la gente simplemente te olvide. No te sientas ni ofendido, ni desilusionado, porque las cosas son así. Cuando un hombre le ha dedicado su vida, y abundan los casos, a una empresa, por ejemplo, y este hombre está esperando que su empresa, después de 30 años de servicio, lo reconozca y le dé un regalo, y a lo más que llega a darle es un papelito, y una foto que dice, por sus 30 años de servicio. Y bueno, ni un refresquito, caray, ni un regalito, unas vacaciones, no, nada. Y al contrario, a la semana siguiente, ¿verdad? Viene una nueva directiva y hace recorte de personal y tus 30 años al servicio de la empresa, bye, se acabaron. Eso es normal, podríamos decir, es parte de la poca gratitud que del corazón naturalmente humano, del corazón carnal, puede brotar. Entonces no es ninguna novedad, ninguna cosa extraña que se levante un nuevo rey que no conocía a José y se olvide de todo lo que José hizo por su pueblo. O sea, José era considerado por las generaciones anteriores como un salvador de Egipto. Él les había dado de comer por generaciones y ahora ni quien se acuerde de José. Ya nomás dejó aquí a su prole, a su descendencia. Y ya ni los registros históricos existen. Los libros que firmaba José cuando él era poderoso y gobernador, por ahí se perdieron en el archivo muerto literalmente. Se acabó José, no quedó más memoria de él. Pero cuando tú sirves a Dios, la cosa es diferente. Cuando servimos a Dios, nuestras obras, Dios sí tiene memoria de ellas. ¿Se acuerda que Jesús enseñó acerca de hacernos tesoros en el cielo? No hagas tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde todo se corrompe, se echa a perder, ¿verdad? Los ladrones llegan y se roban lo que tú tanto te esforzaste en atesorar por 30 años, ¿verdad? Leía una nota hace unos días de una mujer que guardó en billetes $1,000,000 ahí en una bodega.
y lo guardaba celosamente, siempre con candado y demás. Cuando fue a ver su tesoro, se lo habían comido las termitas. Nosotros sabemos de eso por acá, que tenemos de repente ahí en las cercanías del río, pues las plagas de las termitas. Se acabaron los billetes, no quedó billete sobre billete. Se lo comieron las termitas, ahí literalmente la polilla y el orín corrompen. Pero luego también habla de cómo las buenas obras nuestras son una manera de hacer tesoros en el cielo. En la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos le dice a los hebreos que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que han hecho por los demás al servicio de los santos, lo que han hecho y lo que hacen todavía, dice por ahí el autor de Hebreos. Es una maravilla. Con Dios estas cosas no suceden. Dios no te dará una patada y te botará después de 30, 40 años caminando con Él, sino que al contrario, dice la Escritura que Él es galardonador de los que le buscan. Y Él tiene memoria de todas aquellas obras que a fin de cuentas además pues no son para gloria nuestra sino para gloria suya, pero Él tiene ese cuidado amoroso. Él no nos va a hacer esto que al pueblo le hizo el rey, que se olvidó de José y de todo lo que les había bendecido uno de los padres o de los patriarcas de aquella nación que vino a vivir en Egipto. ¡Qué maravilla! Entonces dice aquí que se levantó este nuevo rey, no conocía a José, y le dijo al pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios, no se nos vayan a multiplicar aquí, dice. Y luego, viniendo guerra, Israel que está aquí adentro de nosotros nos traicione y se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y hasta se vaya a ir de aquí, se vaya a ir de la tierra. Bueno, resulta que lo que está sucediendo aquí es que este pueblo, Egipto, cree en su maldad, en su poco discernimiento, que los miembros del pueblo de Israel se parecen a ellos. O sea, lo que temen es que hagan algo que ellos mismos harían si estuvieran de visitantes en aquella tierra, como extranjeros, como inmigrantes. Dicen que el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Evidentemente no había ningún plan por el cual se pudiera sospechar que Israel le daría la espalda a Egipto. No hasta entonces. Ellos seguían trabajando allí, sirviendo allí y probablemente habrían seguido si Dios no les mueve el tapete y resulta que pone de alguna manera esa inquietud del faraón, del rey, como elemento para ir haciendo su voluntad. Dice la Escritura que así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. Usted sabe que siempre que cae agua en Culiacán, siempre va a bajar por la Aquiles Cerdán. O sea, haga lo que haga, siempre va a bajar por ahí, va a ir a dar al río. No hay otra manera porque así está el terreno, ¿verdad? Eso no puede cambiar. Bueno, pues así también Dios toma el corazón de los reyes y los inclina, ¿verdad?, a hacer las cosas que son conforme al plan que Dios tiene. Israel tiene que salir de Egipto, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se van a sentir movidos a irse? Pues porque Egipto les va a hacer la vida pesada, en su temor, en su angustia de que se les vaya a ir la fuerza laboral o que los vayan a traicionar. Dice aquí que empezaron a tratarlos mal. Dice el versículo 11, que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Fíjense en toda esta porción. Aquí el plan de los egipcios es evitar a toda costa que Israel crezca. Porque un pueblo numeroso también es un pueblo poderoso. Aunque este no era un pueblo que tenía un mal corazón contra Egipto, Egipto naturalmente se empieza a preocupar y desea protegerse. ¿Dónde he oído esa historia alguna vez?
¿Dónde la ha oído? Hay cierta nación que está así arribita de México, que de repente tiene también esos temores y esas angustias y entra medio en pánico al ver que su población de inmigrantes crece. Y de repente se olvidan de que los inmigrantes son una fuerza laboral impresionante que también hace más fuertes a las naciones. Algunos no entienden esto de que con más personas una nación es más fuerte, que hasta combaten la supuesta explosión demográfica. No sé si usted lo ha pensado, pero la explosión demográfica en el mundo es un mito genial, es un verdadero mito. No somos todavía tantos habitantes sobre la faz de la tierra, de modo que como Dios ordenó, ya hayamos llenado la tierra. Y Dios ordenó, llenen la tierra y sojúzguenla, gobiernenla. La tierra todavía está muy lejos de estar llena. Y si vemos las provisiones de las que gozan los países poderosos y los no tan poderosos también, la amplia disponibilidad de alimentos, sabemos que alcanza para no sé cuántas humanidades más. Y eso sin contar toda la tierra que todavía hay en el mundo por cultivar. Pero claro, el hombre en su egoísmo prefiere decir, no, ya somos demasiados. Ya somos muchos aquí, cuidemos nuestros terrenos, no vaya a ser que luego aquel vaya a entrar en enemistad con nosotros y entonces empieza a tratar de limitar el número de la población. Y aquí Egipto tiene ese pensamiento que hasta el día de hoy lo vemos, es parte del pensamiento generalizado del mundo, pero no es sabiduría de Dios esa. Dios dijo, llenen la tierra, pero Egipto quiere más bien cerrar la llave, ¿verdad? Limitar, apretarle el cuello a Israel para que no siga creciendo. Aunque también quieren que sigan allí, qué contrasentido, ¿no? O sea, no quieren que se vayan, pero sí quieren limitar su número y su poder, ¿sí? O sea, con los que hay ya son muchos, si pueden ser tantitos menos mejor, pero hasta ahí. Y a los demás, pues los deportamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Bueno, pues de que pasa, eso sucede. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Entonces de lo que se trata aquí es de limitar el número de los judíos en Egipto. Eso es lo que quiere el rey. Pero no solo eso, sino que también sean pobres, ¿sí? Y por eso les ponen tributos adicionales y comisarios de tributos que estén ahí sobre de ellos para exprimirlos, para quitarles lo más que puedan. Y entonces tener a ese pueblo sometido, desanimado, cansado, amargado, agotado. Quiere que este pueblo sea un pueblo de gente que viva menos tiempo y que incluso pierdan hasta las ganas de casarse, porque ¿quién quiere casarse y tener hijos sabiendo que sus hijos van a ser esclavos? ¿Verdad? Les pusieron tareas tan duras, tan pesadas, que incluso dice ahí que con la pura fuerza laboral del pueblo judío, de los hebreos, levantaron 2 ciudades enteras. 2 ciudades, con la pura fuerza hebrea. O sea, esto da una idea de qué tan fuertes eran, ¿no? Pero no fuertes en sentido de peligrosos, sino fuertes en materia de trabajo, de esfuerzo. A eso habían aprendido. Ellos llegaron a Egipto a trabajar y hasta ahora esto seguían haciendo, pero ahora les cargaron la mano. Eso es lo que vemos ahí a simple vista. Pero yo quisiera que viéramos un poco más adentro y veamos en esto algo que a lo mejor no lo tiene usted en el radar de las cosas que estamos viendo hasta este punto. Dios es el proveedor de su pueblo. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es nuestro proveedor? Sabemos que Dios siempre le da a los suyos lo que necesitan, siempre, ¿sí? Y sin embargo tú lees esto y dices, ¿cómo es posible que Dios haya dejado que su pueblo comenzara a ser oprimido, a tener menos fruto del esfuerzo de su trabajo, a ser exprimido? ¿Por qué? A lo mejor lo que tú ves en estas palabras que hemos leído no es al Dios proveedor, al Dios que provee a los suyos. Pero te quiero decir que estás equivocado si así piensas. Porque Dios en este momento lo que está haciendo es darle a su pueblo lo que su pueblo necesitaba. Ay, no, ¿cómo crees? Dirá alguno, ¿verdad? No, pues sí. Les voy a decir una cosa, hermanos. A veces necesitamos más que comer y beber. A menudo lo necesitamos más que eso. Necesitamos más que pollito asado
y agüita de Jamaica y zapatos no tan viejitos y un techo donde vivir y dinero para comprar. A veces necesitamos aflicción, opresión. A veces necesitamos pasar por amargura. A veces necesitamos sufrir injusticias. A veces necesitamos padecer dificultades, dolor, enfermedad, escasez. Alguien dice, Dios es tan bueno que nos da de comer. Sí, es cierto, por supuesto. Pero yo también podría decir ahora, sí, y Dios es tan bueno que nos hace pasar por las adversidades. Porque es bueno, Dios hace pasar a su pueblo por estas circunstancias tan adversas. Si usted lee con cuidado el Salmo 23, entre las palabras que saltan allí a la vista encontrará que el pastor también conduce a sus ovejas por el valle de sombra de muerte. El pastor no evita que la oveja pase por allí, pero no la abandona allí. Pasa junto con ella por este valle. No sé si de repente usted pudiera sentirse identificado con ello. Yo sí, y yo creo que muchos aquí podríamos decir que hemos atravesado ese valle bajo el cuidado de nuestro pastor, de nuestro Dios. Es necesario. Aquí Dios está proveyéndole a su pueblo lo que necesita. En este punto de la historia de Israel, lo que Israel necesita, lo que este rebaño de Israel necesita, es pasar por ahí, por la oscuridad. En este momento lo que Israel necesita es un amo cruel y un trato tiránico. Necesita un tirano y Dios se los da en Faraón. Dios le dio con esto a su pueblo lo que su pueblo necesitaba, como lo hace siempre. Es más, no fue la única vez que Dios sometió a su pueblo a un trato tiránico y a la opresión de otros pueblos. Lo hizo en otros momentos de su historia y siempre aquello contribuyó al cumplimiento de los propósitos de Dios, al trato que Dios quería darle a los suyos. De igual forma nosotros muchas veces lo que necesitamos no es más comida y más bebida y más dinero y más viajes. Lo que necesitamos es ser purificados, es ser sometidos a diversas pruebas. Y recordamos que Santiago nos enseñó, inspirado por Dios, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Porque la prueba de la fe para empezar, produce paciencia, ¿sí? Para purificar el oro primero se tiene que meter ¿a dónde? Al horno. Acompáñeme rápidamente, poniendo un separador allí en Éxodo, a Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20 nos da idea de qué está pasando aquí. ¿Por qué Dios le da a su pueblo este gobierno? Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Moisés está hablando al pueblo, a Israel, y les dice esto, ya esto es después del Éxodo, dice, pero a ustedes Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. ¿De dónde los sacó el Señor? ¿De dónde? Dígalo fuerte, no le dé miedo. El horno. No quieren decir. Bueno, aunque no lo quieras decir, el horno está allí y está encendido para purificar la fe de los que son de Dios. Aunque lo digas entre dientes, del horno. Pero una cosa, fíjese bien, el horno no puede destruir al oro. Solo lo puede purificar. Eso es todo lo que el horno le puede hacer al oro. Sí. Y esa es una gran enseñanza para todos nosotros. De decir, yo soy oro. No, momento. Nuestra fe, la fe que Dios nos dio además, porque no es de nosotros, es un don de Dios la fe, si sabían, ¿verdad? Bueno, es como el oro. Primera de Pedro 1, versículo 6. Vaya a ir rápidamente conmigo. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mi amado hermano,
aunque no pidas que Dios te pruebe, Dios te va a probar y me va a probar. Dios nos probará. Dios pesa los espíritus. Dios prueba los corazones. Eso dice la palabra. Primera de Pedro 1:6. Ahí está hablando de algo que nos une a todos nosotros, que tenemos, si hemos creído en Cristo, tenemos una herencia segura, la salvación, ¿verdad? Y dice el versículo 6, en lo cual, o sea, en la salvación, en lo cual, ustedes se alegran. Sí, la salvación es una causa de gran gozo, ¿no? De mucho regocijo. Aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran ustedes con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjese bien, lo que está diciendo Pedro ahí es, si el oro se prueba con fuego, la fe del pueblo de Dios, que es más valiosa que el oro, también será sometida a prueba, pero ¿para qué? No por gusto. O sea, el Señor no mete a sus hijos a sufrir diversas pruebas por deporte, por entretenimiento, ¿sí? Como aquel que de repente hay quienes ven a Dios así, que se divierte en un hormiguero aplastando hormigas, ¿verdad? Así, nomás para matar el tiempo. No, Dios no tiene por qué matar el tiempo, no le hace falta. Dios lo que hace es perfeccionar nuestra fe por medio de estas aflicciones, para que aumente nuestra conciencia de Dios, nuestra dependencia de Dios, para que aumente nuestra alabanza a Dios y para que nos aferremos con más ganas, no a este mundo, sino a esa esperanza que está por cumplirse, la esperanza que tenemos hacia el futuro. Tal como los hebreos, en medio de estas pruebas, dice que mientras más los probaban, más crecían y más se multiplicaban. Eso es lo que Dios hace por medio de las pruebas. Se van cumpliendo sus promesas de Dios al crecer el pueblo, pero también se iba notando más claramente que aquella esperanza que este pueblo tenía de salir de Egipto a la tierra que Dios les daría, también se iba a cumplir. O sea, si se estaba cumpliendo el ser multiplicados, ¿por qué tendrían que dudar que también se habría de cumplir el ser llevados a aquella tierra que Dios les prometió? De igual forma, nosotros, conforme vemos el carácter de Cristo siendo formado en nosotros a través de las pruebas, vemos allí la fidelidad de Dios, la provisión de Dios que nos da lo que necesitamos, en este caso pruebas, y entonces no dudamos que así como se cumplen estas cosas en nuestras vidas, también se cumplirá nuestro futuro anunciado, ese futuro glorioso en el cual iremos a morar con Cristo. Las pruebas entonces son provisión de Dios, necesarias para crecer, para que nuestra fe sea purificada. Eso es lo que suele pasar, por cierto, cuando el pueblo de Dios es sometido a aflicciones. Resulta que los hombres de este mundo han querido acallar la fe, han querido en distintos momentos de la historia, este es uno de ellos, o limitar o de plano exterminar al pueblo de Dios, y con ello se habría visto extinguida la promesa del Salvador. Pero conforme más los oprimen y más los persiguen y más los cargan, más crece la esperanza. Se multiplica el número de los que creen. Si lo duda, acompáñeme a Hechos capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver esto. Dice Hechos 8:2. Qué maravilla que dice, y mientras más los afligían, más se multiplicaban. Más los oprimían, más crecían. Esta es la fidelidad de Dios sosteniendo a su pueblo. Pero vea lo que pasó con la persecución de los primeros creyentes. Pasó algo muy parecido, dice en Hechos 8:2. Esto es ya después de que Esteban ha predicado el evangelio y le cuesta la vida, lo apedrean. Dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Ahí estaba un tipo faraón, ¿no? Buscando acabar con los que son de Dios. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y decía,
un historiador tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, ¿sí? Más los perseguían, más se oponían a la predicación del Evangelio, más los oprimían y los limitaban y los metían en la cárcel, y algunos hasta eran llevados a la muerte, y más crecía el número de los discípulos. Los que iban siendo esparcidos por la persecución, también iban esparciendo el Evangelio. Vea cómo en Dios no hay experiencia que el pueblo de Dios sufra en la cual Dios sufra pérdida. Todo es de gran ganancia para aquel de quien fue dicho que todas las cosas las torna en bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 15, volvemos a Éxodo. Regresamos a Éxodo 1. Éxodo 1:15. Sigue el relato. Hemos visto cómo quisieron afligir y cómo impusieron cargas y tributos a estos hombres de Israel. Dice el versículo 15. Bueno, el 13, no hemos leído el 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. No le ponga así a sus hijas, por favor. Y les dijo, versículo 16, cuando asistan ustedes a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, mátenlo. Y si es hija, entonces viva. Ay, aquí ya se puso más difícil el asunto, ¿no? Aquí ya no solamente es una opresión y una promesa que vamos a deportar a 12 millones y estas cosas. Aquí ya hay una acción abiertamente destructiva. O sea, si lo otro ya era digno de ser repudiado, que un hombre trate a otro hombre así, es algo de lo cual Dios no se agrada, porque Dios ha dado al hombre, a todos los hombres, una dignidad al hacerlos conforme a su imagen y a su semejanza. O sea, si oprimir a los hombres de esta manera tan cruel como estamos viendo ya era bastante, ahora esto se pone peor. Ahora manda matar a los niños que nazcan. Yo no sé si usted se habrá imaginado en algún momento, siendo como somos parte del pueblo de Dios, que un día tuviéramos que pasar por una situación como esta. No sería extraño, esta no fue la única vez, por cierto, que el pueblo de Dios fue sometido a algo tan cruel y tan despiadado como esto. Cuando Jesús nació, por el temor de Herodes a que aquel niño del cual se decía que era el rey de los judíos lo fuera a derrocar, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Si ya sucedió en Egipto y sucedió en la tierra de Israel, ¿quién nos dice que no pueda volver a suceder? Y entonces sí, entonces sería una ocasión terrible en la cual volveríamos a vivir lo que estos hombres y mujeres de aquellos años vivieron. La población de nuevos niños varones reducida a 0. Ningún niño podría vivir. O sea, olvídate, Patricia, que te habrían dejado tener a Jonathan y a David, y entonces toda la casa sería para Amy, ¿verdad? Nomás habría quedado ella. Lo decimos así un poco jugando, pero sería una cosa devastadora. Lo fue para los corazones de madres y padres de los hebreos, ¿verdad? ¿Por qué aquí dicen ningún niño? ¿Por qué las niñas sí? Pues porque el plan era, sencillamente, la estrategia, que las niñas hebreas, al crecer, pues no habiendo hombres de su nación, tendrían que casarse con egipcios. Y así se iba a diluir la nacionalidad hebrea, se iba a mezclar con ellos. Pero en esto, más allá de la mente perversa de un mal gobernante, lo que vemos es una actividad satánica. O sea, aquí lo que vemos es a Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de nuestras almas, actuando, moviendo sus hilos hasta donde Dios lo deja. No más allá de donde Dios lo deja, por cierto. Jamás se ha dicho que Satanás es algo así como un perro rabioso,
ciertamente peligroso, pero que está sometido, ¿verdad?, con una firme correa a la mano aún más firme y poderosa de Dios, que no lo deja llegar más allá de donde Él se lo permite. Y entonces Satanás, es claro, Satanás, el mentiroso, el homicida desde el principio, inspira esto en el corazón del rey en Egipto. Exterminar a este pueblo era el deseo de Satanás. Y aquí se trata de impedir el plan perfecto de Dios, de que todas las familias de la tierra fueran benditas en la descendencia de este pueblo, en la simiente de Abraham. Y cuando dice simiente, no dice simientes, sino en particular simiente. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Satanás quiso detener muchas veces, no, esta no es la única, pero esta es una de las veces en que intenta detener el avance del plan de Dios y así evitar que el Salvador viniera al mundo y que la salvación viniera de los judíos. Pero no lo logró, ni lo logró entonces, ni lo logró tampoco cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ni lo logró cuando inspiró a aquel rey en tiempos de Esther, ¿se acuerda? Para que fueran todos los judíos también exterminados. Vea qué odio, vea qué persistencia. Ninguna otra nación ha sido tan repudiada, tan perseguida, tan aborrecida de los pueblos como los hebreos, como la nación de Israel, los judíos. ¿Por qué? Porque se pretende detener el plan de Dios. Esa es la entraña, esas son las tripas de los deseos de Satanás. En eso consisten, en detener el avance de la obra de Dios. La pregunta, ¿podrá? No, ni pudo antes, ni pudo más tarde, ni podrá ahora, ni podrá después. Dice la Escritura que en estos últimos tiempos sencillamente habría algunos que tratarían de engañar, si aún fuere posible, a los escogidos. Dice, si fuere posible. ¿Qué significa ahí? Que no será posible, que a los escogidos de Dios, que a los que Dios apartó para ser un pueblo para Él, nada los va a separar de Él. No van a poder ser engañados. Escucharán la voz del pastor y esa voz seguirán, y la de los extraños no seguirán. Los planes de Satanás entonces no alcanzan para frustrar los planes de Dios. Solo alcanzan, y los vemos aquí, y las experiencias son duras, no estoy diciendo que sea sencillo de afrontar una persecución como esta, pero solo alcanzan para que los planes de Dios, aunque nos duela, se cumplan. Y nos conviene que se cumplan. Nos conviene. Porque parte de ese plan, o el propósito final de ese plan, es salvar a los que confían en Él. Darnos la clase de vida que jamás vamos a tener en esta tierra y dárnosla eternamente. La misma clase de vida que Dios tiene cuando vayamos a morar con Él. Eso es incomparable. Pero Satanás impedirá hacer esto, y aquí entonces inspira al rey en Egipto. Lo inspira para hacer esta tarea, pero Dios no puede ser burlado, Dios no hay quien le estorbe, su alma deseó y eso hizo. No hay manera de oponerse a los planes de Dios. Muchos hombres y naciones y grupos sociales se podrán oponer al avance de la obra de Dios. Allá ellos. Dios seguirá adelante con sus propósitos y aún usará las maquinaciones de ellos para ir haciendo en todos su voluntad. Ese es el Dios que tenemos. Vea de qué clase de Dios estamos hablando. El Dios soberano sobre el cual nadie puede pasar, por mucho que se esfuerce. Aún el hombre que más haya creído haber hecho contra la fe, solo ha colaborado, solo ha sido una chichincle, un ayudante, rebelde y todo, pero ayudante para los planes de Dios. Allá van y le ayudan a Satanás, ¿verdad? Allá ayúdenle a que haga lo que Dios nada más le ha permitido que haga. Y Dios al final no perderá nada. ¿Sí? Jesús dijo, a los que me diste, ¿qué pasó? A los que me diste, sí, yo les he dado tu palabra, a los que me diste, de los que me diste no perdí ninguno. ¿Verdad? No sufrirá pérdida. El plan de Dios no sufre pérdidas. Entonces, tranquilo cuando te empiecen a oprimir los egipcios, cuando empieces a sufrir, cuando empieces a padecer injusticia, cuando venga sobre ti la aflicción, no es sino parte del mismo plan que Dios tiene, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará, la completará, la madurará. Dios nos está madurando por medio de las pruebas hasta el día en que nos reunamos con Él. Gloria a Dios por esto. Bueno, vamos a ver cómo el plan de Dios no puede ser frustrado. Aquí
termina este capítulo 1 en el versículo 17, donde dice, ya ve que les dijo que a las parteras, a Cifra y a Fua, que matar a los niños, ¿verdad? Maten a los bebitos varones, nomás dejen a las puras niñas. Dice el versículo 17, pero, está el pero de Dios. El pero, así, vea cómo está y estamos sufriendo, Señor, nos están matando a nuestros hijos, sí, pero, momento, vamos a ver si lo logran. Las parteras temieron a Dios y las parteras eran egipcias, ¿cómo pues? En las parteras, teniendo temor de Dios, vemos una de las muchas ocasiones en las que Dios nos muestra en toda su palabra que en su corazón siempre estuvo también el alcanzar los corazones de las naciones, no nada más de los judíos. Porque estas parteras tuvieron temor de Dios. O sea, no quisieron contrariar al Dios vivo, al Dios verdadero. Y dice que no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. O sea, tuvieron más temor de Dios que del hombre, ¿verdad? Evidentemente se arriesgaban a mucho al no cumplir con esta orden del rey de Egipto, pero así dijeron, no, pues primero es obedecer a Dios, ¿no? Dice el versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, póngase en sus zapatos, por el amor de Dios, un momentito, y piense si usted no entraría a esa reunión con el rey temiendo no salir de allí. Imagínese a los maridos de ellas entregándolas ahí para que fueran a aquella reunión a la que los convocó el faraón. Impresionante, o sea, era como para no pensar que ya jamás las iban a volver a ver. Se las van a matar, ¿no? Dice, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Que han preservado la vida de los niños. Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Qué historia! Vean, el argumento que dan las parteras es muy interesante. Es que son robustas, son mujeres fuertes, no son como las muchachitas aquí egipcias, ¿verdad? Que ay, me duele todo. No, llegamos y a pronto ya dieron a luz. Fuertes, ¿verdad? Esforzadas. Se cree, algunos piensan, que en realidad las parteras llegaban tarde a propósito. ¿Por qué podemos decir esto? O sea, el mérito no es de las judías, porque allí a quien están responsabilizando del asunto es a las parteras. Y se atribuye al temor de Dios que ellas tuvieron el que los niños no morían. ¿Sí? Vea dónde está puesto, digamos, la razón. ¿Cuál es la razón por la cual los niños no morían? Porque ellas temieron a Dios. O sea, ellas a propósito no los mataban, o decían que llegaban tarde, o llegaban tarde a propósito, o de plano quizás hasta mintieron, dijeron eso para tratar de librarse. Faraón las responsabiliza, y aquí vemos un conflicto. ¿Por qué? Porque estas señoras parteras desobedecieron la orden del gobierno. Ay, cuidado con los de ahí de la iglesia cristiana, porque allí enseñan que hay que desobedecer a los gobernantes. Ahí dice, ¿será? Romanos 13:1, vamos ahí para resolver este nudo que se forma allí. Romanos 13, versículo 1, por favor. Romanos 13, versículo 1. Lo que enseñamos los cristianos bíblicos es esto que dice aquí. Atención. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, Dios las puso, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, obedézcale a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las leyes que emanan de la Constitución, a todos los que han sido puestos en eminencia. Si el presidente municipal dijo que la Obregón es nomás para arriba, nomás para arriba.
No se meta al revés. Sí. Si el gobierno puso una luz roja, significa que se tiene que parar y que no puede avanzar hasta que se ponga el verde. Y si puso un cartel de discapacitados ahí que dice que no te estaciones ahí, no te estaciones ahí. Bueno. Pero estas mujeres no le hicieron caso al rey. ¿Habrán hecho mal? Bueno, hay varios casos en las Escrituras de personas, hombres y mujeres, que no le hicieron caso al gobierno y que Dios no se los tomó como un pecado. O sea, que alguien deje de cumplir con sus obligaciones legales o que no reporte sus ingresos, etcétera, lo que sea, es una falta. Dios lo toma como un pecado, ¿no? Y el que se resiste a someterse está resistiendo a Dios. Pero, si usted recuerda, por ejemplo, hubo una mujer, Rahab, recordada así, Rahab la ramera, porque eso fue antes, que escondió a unos espías que Josué envió allá a Jericó, ¿verdad? Antes de tomar posesión de ir y tomar la ciudad de Jericó, mandó unos espías a ver cómo estaba el asunto y entraron en la casa de esta mujer, Rahab, y ella los escondió. Y luego cuando vinieron a buscarlos, los tenía escondidos y les dijo que ya se habían ido. Les mintió a los del gobierno que habían venido a aprehender a los espías. Más tarde vemos a Daniel, el profeta, que es llevado a vivir a casa del rey y que se negó a comer de la comida que el rey había ordenado que su corte debía comer. Y él dijo, no, yo no, eso no, a mí denme puras legumbres. Y luego hubo una ley también en Daniel que decía que no se debía invocar a nadie, solicitar favor alguno a nadie que no fuera al rey, a quien veían como un dios. Y Daniel no hizo caso de esa ley, y como lo hacía siempre, porque algunos dicen que abrió las ventanas para ponerse a orar y provocar. No, él abría siempre las ventanas viéndose a Jerusalén, y él se arrodillaba y oraba, y como lo había hecho siempre, lo siguió haciendo, no hizo caso de la orden del rey. Y más tarde, 3 amigos suyos, Sadrach, Mesach y Abednego, también, ¿se sabe la historia? ¿Cuándo se sabe la historia? Entonces ya ni les cuento. No se queda. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua y había ordenado a todos que se postraran ante ella, que la adoraran, una estatua de sí mismo. ¿Y qué pasó con estos 3 amigos? Dijeron, no, nosotros no. Se pasó, rey, que nosotros no vamos a adorar la estatua, ¿no? Y pues del horno de fuego, dice, Dios nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que de todos modos no adoraremos a esa estatua. O sea, si nos salva el Señor, que va a ser maravilloso, glorioso, y si no nos salva, pues ahí moriremos, pero no vamos a adorar a nadie que no sea nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces todos estos resistieron a la autoridad, ¿cierto? Todos estos, Rahab, Daniel, los amigos de Daniel, y Dios los ayudó. Rahab fue guardada su vida y la de su familia y fue luego integrada a la nación de Israel. Tan integrada que luego formó parte de la línea genealógica de Cristo. De sus descendientes vino a nacer el Señor Jesús. Maravilloso. Otra vez los gentiles, ¿verdad? Ahí vemos eso, y los que no somos de sangre judía decimos, ay Señor, siempre estuvimos en tu plan, ¿verdad? En tu propósito. Gloria a Dios por eso. Rahab. Daniel, cuando no comía lo que tenía que comer como los demás, el que le daba de comer dijo, se les va a echar de ver mucho que ustedes no comen lo mismo que los otros. Y dice que después de cierto tiempo, hasta más sanos y vigorosos se veían Daniel y los que estaban con él. Dios lo bendijo. Y luego cuando se puso a orar contra la orden del rey, lo echaron al foso de los leones, ¿verdad? Que se lo echaran los leones. Y ahí durmió bien a gusto con los leones, yo creo, ¿verdad? Ahí pasó la noche y los leones no le hicieron nada. Y entonces el rey se maravilló, dijo, sí, en verdad, tu Dios es el Dios vivo, ¿verdad? Y lo sacó a él y echó a los otros, a los que lo habían instigado a Daniel, ¿verdad? Tremendo. Y los amigos de Daniel, pues sí, los echaron al horno. ¿Y qué pasó? No se quemaron. Maravilloso. Y todavía estaban allá los 3 en el horno.
y se veía así la puerta del horno y en lugar de 3 se veían 4. O sea que el Señor estaba ahí con ellos, preservándolos. Dice que cuando salieron ni siquiera sus ropas olían a quemado. Y eso que habían puesto el horno 7 veces más caliente de lo habitual y que los mismos que le echaron más ahí combustible para que prendiera más, se quemaron nomás de acercarse. Y los otros adentro no se quemaron. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios respalda ahora a las parteras en esta porción que acabamos de leer? Dice que Dios las bendijo por lo que hicieron, porque temieron a Dios. Bueno, debemos entender aquí que se debe obedecer al gobierno siempre, pero siempre que no se oponga a lo que Dios ordena. Si el gobierno te ordena que cometas un homicidio, ¿lo vas a cometer? No. Paréntesis, aquí no entra la actividad militar, ¿sí? La actividad militar es otro boleto, que algunos lo mezclan y luego dicen, no, es que la Biblia dice no matarás, ¿cómo te vas a meter al ejército? No, si tu nación te llama al ejército a combatir, lo tendrás que hacer. Y Dios no te toma como un pecado, pues la muerte que puedas causar en un combate. Debes obedecer a tu nación y ver por los intereses de la nación de la que formas parte. Sepa que los actos de guerra no se cuentan como homicidios, lo tiene que saber usted. No mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? No mezclemos. Aquí se trataba de un homicidio, lo que el rey pidió, matar a los inocentes. ¿Sí? No estamos hablando de alguien que pudiera siquiera atentar contra el orden establecido. No había ninguna amenaza revelada, seria, contra el gobierno. No había nada, nomás los miedos, las paranoias de este rey de Egipto. Y entonces las parteras dijeron, no los vamos a matar. Y no los mataron, no obedecieron la orden del rey e hicieron bien. ¿Sí? Cuando el gobierno te impide orar, ¿vas a obedecer al gobierno? Cuando el gobierno te impide pronunciar el nombre de Cristo o predicar el evangelio, hablar abiertamente de Cristo, pues ahí no estamos obligados a obedecer. Ahí siempre me acuerdo de una situación que vivimos en la iglesia de la que vengo, cuando aquella epidemia de influenza, tal vez usted se acuerda, allá en Guadalajara, se dio la orden de que todos los lugares públicos, todos, cines, restaurantes, iglesias, tenían que cerrar sus puertas para evitar el contagio. Y bueno, hubo iglesias que dijeron, no, vamos a abrir porque primero tenemos que honrar a Dios. Primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero estaba equivocado el concepto, porque no se trataba de una persecución contra nuestra fe. ¿Sí? Nunca se dijo, esos cristianos que no se reúnan. No. O sea, todo mundo, se suspendieron todas las actividades en las que se congregaran personas. ¿Había que obedecer? Sí, había que obedecer. Y bueno, por la gracia de Dios, nuestra congregación lo entendió y cerró por 2 semanas y media. Para que se dé usted una idea. ¿Por qué? Porque no estaba siendo nuestra fe perseguida. Pero si hubieran dicho, están canceladas las reuniones para cristianos, pues le buscamos la manera, pero seguimos compartiendo nuestra fe y teniendo comunión unos con otros. Por eso es tan triste que pudiéndonos reunir en libertad, luego no lo hagamos, ¿verdad? O lo tengamos en menos. No, si el gobierno prohíbe algo que Dios ordena, allí no estamos en posición de seguir obedeciendo al gobierno, ni tampoco, ojo, cuando el gobierno permite algo, significa que lo tenemos permitido, ¿no? O sea, de repente vemos que el gobierno permite el aborto, ¿verdad? Y alguien aquí entre nosotros dice, bueno, pues si el gobierno lo permite, pues bueno, pues sométase toda persona a las autoridades de este mundo. No me vengas con cosas, porque eso es algo que Dios prohíbe y aborrece. ¿Sí? Bueno, entonces es un asunto de equilibrio ahí. Las parteras, entonces, temieron a Dios. Lo que hicieron fue lo que Pedro dijo, ¿verdad? Cuando aquellos sacerdotes les dijeron, oigan, a los discípulos de Cristo les dijeron, no les mandamos estrictamente que dejaran de nombrar a Cristo, que dejaran de enseñar el nombre de Cristo, y ahora llenaron todo Jerusalén de la doctrina de Cristo. Y dice que Pedro y los apóstoles con él
le contestaron y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vea a qué los estaban obligando, a callarse el evangelio. Muy diferente habría sido que les dijeran, oigan, les dijimos que pagaran los impuestos y no los han pagado. Bueno, además Dios nos enseña a pagar los impuestos y Cristo mismo pagó los suyos, ¿se acuerda? Mandó a Pedro a que se pusiera ahí con su moneda, ¿verdad? Su estatero, ¿verdad? A pagar los impuestos de Pedro y de Jesús. Así que entonces, la rebelión contra el gobierno no es aceptada ni es agradable a Dios, pero hay casos como estos en los que se tiene que desobedecer al gobierno y las parteras lo hicieron. Dice que temieron a Dios, dice, y Él prosperó sus familias. Y fíjese, cuando leemos ahí prosperó sus familias, nos imaginamos que, pues es que tenían un carrito así bien viejito y de repente tenían una camionetota, ¿verdad? Ahí en la puerta, una así, como una camionetona así buena, una Odyssey, ¿verdad? La puerta, 2016. Porque prosperó sus familias, ahí dice prosperó sus familias. Y vivían en los huizaches y ahora viven en la primavera las parteras. ¿Será que eso les dio el Señor? Hay un gran mensaje ahí bien bonito que dice, cuando dice que prosperó sus familias, significa que hizo fructificar a las parteras. En pocas palabras, que les dio hijos. Esto no tendría nada de extraordinario si no supiéramos que normalmente en Egipto las mujeres que asumían el oficio de parteras lo hacían porque ellas mismas no habían podido tener hijos. Entonces Dios prosperó sus familias en el sentido de que las hizo crecer donde no había vida, donde no se podía propagar la vida. Allí Dios les dio nuevas vidas, les dio hijos a las parteras. Eso es prosperar, eso es fructificar, es la clase de fructificar al cual la Biblia se refiere desde el Génesis cuando dijo multiplíquense y fructifiquen. De repente tenemos los conceptos bastante influidos por el pensamiento de este mundo y pensamos que fructificar y prosperar es otra cosa, es tener éxito según el criterio del mundo. Pero esta prosperidad de las familias de las parteras son hijos que no habían podido llegar y que llegaron. Dios es experto en hacer eso y es maravilloso traer vida donde no se puede pensar en que haya vida. Así fue que nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Cada que usted lea la historia de una mujer estéril, no la piense solamente en términos de que, ay, mira qué bonito, no podía y ya pudo. No, vea el gran poder de Dios que llama las cosas, Él llama las cosas que no son como si fuesen y entonces vienen a ser por su buena voluntad. Y terminamos en el versículo 22. Dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Ya se enojó el hombre aquí, ¿verdad? No le funcionó lo de las parteras. Dios protegió a las parteras, pero ahora ya no nomás las parteras tienen una comisión homicida. Ahora todo el pueblo, esa es una orden para todo el pueblo. Ven a algún niño hebreo por ahí, están autorizados, y no solamente autorizados, sino que se les demanda que tomen a ese niño y lo avienten al río. Todos los egipcios son ahora enemigos. Es un estado de guerra, latente, permanente, terrible. Todos los egipcios están obligados a esta cosa que ni siquiera le puedo poner nombre, es terrible, echar al río a todos los niños que nacieran. Una orden cruel, digamos, abominable, insensible, dolorosa. Y bueno, otra vez, necesarísimo que nos pongamos en los zapatos de aquella generación. A nosotros, y con esto termino, ya con el panorama resuelto tantos siglos después, nos basta con darle vuelta a la página, empezar a leer el capítulo 2 y empezar a encontrar allí cuál fue la solución a ese problema, ¿verdad? Fácil, cambias la página,
ni te despeinas, ¿verdad?, con el asunto. Das la vuelta, sigues adelante en la lectura y te das cuenta de que ni con esta orden de aventar al río a todos los niñitos se pudo detener el plan de Dios. Pero ¿qué tal si hubieras estado allí? No es tan simple como darle la vuelta a una hojita de tu Biblia. A nosotros ya lo leemos y de repente ya ni nos preocupa. Imagínense la aflicción en la que estuvo el pueblo de Dios en estas circunstancias. Lo leemos y ya no nos sentimos agobiados porque sabemos que se resolvió el problema y sabemos cómo se resolvió, pero eso no significa que no hayan muerto niños así. Sucedió. Tendríamos que preguntarnos cuántos días o semanas o meses duró vigente esta orden, no lo sabemos. Pero estuvo vigente. ¿Y cuántos niños murieron por ello? ¿Y cuántos padres perdieron a sus hijos por esta causa? Pero también vemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, aún estas tan terribles. Todo contribuye al propósito que Dios tiene de hacer salvación. Sin estas espinas en el nido, las aves no quieren salirse del nido. Sin esta aflicción tan terrible, Israel se habría podido acomodar demasiado bien a su realidad de esclavo y seguir padeciendo la esclavitud por un buen rato. Tan es así que cuando salen al desierto luego hasta extrañaban, según ellos, el pan que comían gratis, dicen, de balde, y los ajos y las cebollas de Egipto. Terrible. Aún así, con todo esto, pensaron algunos en volver o en que había sido mala idea salir. Imagínense si Dios no hubiera permitido toda esta aflicción. Sin embargo, Dios usó esta aflicción para que el pueblo saliera. Es bueno, por lo tanto, que el pueblo de Dios sufra. Aunque usted no lo crea, es buena la aflicción. Es bueno, Zaida, que no todo te salga como tú quieres. Es bueno. Dale gracias a Dios. Cuando algo no salga como tú querías, da gracias. Cuando algo no se concrete, cuando tus planes se frustren, cuando tu proyecto de vida se venga abajo, da gracias, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a aquellos que conforme a su propósito han sido escogidos. Todo contribuye al propósito de salvación. Esa es la realidad. Algunos dicen, no, pues, si te quitó el trabajo es porque te va a dar uno mejor. No sé si te va a dar uno mejor. Son ideas optimistas que luego tejemos y decimos que Dios dijo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que sí tiene algo mejor. No sé si un trabajo mejor. A lo mejor no, a lo mejor te tiene un trabajo más modesto, fíjate, donde ganes menos. Pero al mismo tiempo te dará condiciones o circunstancias para que le conozcas más. Y eso suple y rebasa con mucho el valor de lo que alguien pueda ganar o poseer. Y así es como Dios teje la vida de su pueblo en general y la vida de cada uno de sus hijos en lo particular. Y por allá se levanta uno y dice, pues sí, pero teníamos 30 años trabajando en la empresa y nos corrieron a todos. ¿Qué de bueno va a tener eso? Y otra familia, ¿verdad? Que de repente ahí los vemos en Tijuana. Oye, pero es que nos deportaron a toda la familia, ¿verdad? O deportaron a los papás y los hijitos que nacieron allá en Estados Unidos. Allá están. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, algo habrá que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué va a tener eso de bueno? ¿Cuál bien? ¿Verdad? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. No, en el momento no nos hace sentido. Definitivamente en el momento no. Ay, ¿qué de bueno va a tener que se murió mi madre? Que aún era joven y aún yo quería que conociera a sus otros nietos. ¿Qué de bueno va a tener que perdimos los ahorros y el patrimonio de tantos años? ¿Qué de bueno va a tener? ¿A qué bien ayuda que se nos quemó la casa o que el huracán se llevó todo? Y aún por ahí puede salir alguna mujer de Job, ¿verdad? Como aquella mujer que te ve sufriendo y te ve que sigues fiel al Señor y no entiende y dice,
¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya, tírate a la desgracia. Pero Job era sabio y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno y preguntó, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por supuesto, no, vamos a recibir ambas cosas. En el día del bien, dice Eclesiastés 7:14, goza del bien. Pero en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto el bien como la adversidad. ¿Y todo para qué? Para que entendamos que fuera de Dios no hay nada. Pero más aún, insisto, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Hoy comenzamos así Éxodo, apreciando que Dios siempre está en control y que provee a su pueblo lo que necesita, incluidas las pruebas y las aflicciones. Y las aflicciones pues no tienen que ser ese momento en el cual ya te pega durísimo la depresión y empiezas a preguntarte, no sé, de repente pasa, hasta te empiezas a preguntar, ¿para qué estás vivo? Y a lo mejor le haces como yo lo hice en mis primeros días de cristiano, en medio de una aflicción grande, empiezas a pedirle a Dios que ya mejor te lleve, ¿no? Ya mejor, ya esta vida, ¿no? Esta vida mejor que se acabe, no es para mí, dijo el profeta José Alfredo, ¿verdad? Ya, Señor, ya hasta aquí. Piensas lo peor de las situaciones, pero considera, Dios está usando eso para salvarte, para seguir produciendo en ti ese cada vez más excelente peso de gloria. ¿Sí? Las aflicciones del tiempo presente contribuyen al bien y no son comparables con la gloria que nos aguarda. Así que confiemos, hermanos. Israel no se iba a quedar allí, atorado, con la bota de los egipcios aplastándole la cara. Tampoco nosotros seguiremos siendo esclavos del pecado. Dios ya nos ha rescatado. Nos ha dado un rescate más excelente que este. Nos ha dado su provisión y su ayuda, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Pero el Señor dijo que el que viene a Él no le echa fuera. Entonces da gracias por tu aflicción, da gracias por la adversidad que sufres. A través de ella Dios te está atrayendo más y más y más hacia Él y te está haciendo más y más y más parecido a Cristo, que fue afligido, quien no desconoce nuestras aflicciones, sino que también las vivió como hombre y puede identificarse con ellas y sostenernos en medio de tan grande adversidad. Y además escuchar nuestro clamor cuando rogamos ser rescatados, como escuchó, vamos a verlo la semana próxima, a su pueblo que clamaba en medio de esta angustia, en medio de ese trato feroz y sanguinario de los egipcios. Dios se propuso siempre librar a su pueblo, lo libró allá en Egipto, pero nos ha librado a nosotros también, no de un gobierno tiránico, sino del peor amo que puede haber, que es el pecado. Aquellos tenían un amo cruel, nosotros también. El pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que paga ese amo, que era nuestro amo antes. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nos encaminaremos a ver esto, a ver esa fidelidad de Dios a lo largo de estas palabras del libro del Éxodo. Por hoy, oramos. Gracias, Señor. Es maravilloso ver cómo tú tienes todo en control. Eres Dios soberano, Señor. Tú quisiste, Señor, hacer un pueblo que fuera solo para ti, Señor, al cual tú apartaste desde antes que naciera. Tú lo apartaste para ti, Señor. Gracias porque hoy nos concedes, Señor, tener este registro histórico de cómo aquellas generaciones padecieron aflicción en Egipto y entonces desearon volver a la tierra y tú les llevaste a la tierra que les prometiste que les darías. Señor, que lo entendamos así también nosotros, Señor. Que este mundo no sea más un lugar en el cual nos hallemos demasiado cómodos, Señor. Que no nos abracemos a este mundo, que no amemos a este mundo, Señor. Queremos resolver eso en nuestros corazones, puestos nuestros ojos en esa tierra prometida, la nuestra, que es la eternidad con Cristo. Así como estos hombres de tu pueblo y estas mujeres fueron afligidos por aquel amo cruel. Nosotros, Señor, también
Hemos sido afligidos por el amo cruel del pecado, pero tú enviaste a un Salvador, Señor. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo y nos has rescatado, nos has salvado, nos has tomado de aquella muerte en que perecimos y viendo nuestra perdición, tuviste memoria de nosotros. Escuchaste, Señor, el clamor del que viene a ti. Tu palabra dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Pusiste en nosotros un deseo por ti y nos hiciste venir a ti con corazón contrito y humillado. Y aquí estamos, Señor, necesitados todavía y siempre de tu auxilio. Y agradecidos, Señor, de que en todas las aflicciones por las cuales atravesamos, tú estás con nosotros. Gracias porque nos provees todas las cosas que necesitamos. Y cuando necesitamos aflicción, tú también nos la das, la suples fielmente, conforme a tus muchas misericordias. Gracias, Dios. Gracias por los planes que se frustran, por las cosas que no salen como deseamos. Gracias, oh Dios, por todas estas cosas en las que sabemos que tú estás obrando para bien de los que te aman, para salvarnos. Gracias, Señor. Que así lo podamos ver y que esta verdad la podamos apreciar, no solamente hoy que estamos aquí reunidos, oh Dios, sino allá afuera, cuando sufrimos, cuando nuestras lágrimas fluyen, Señor, cuando nuestro dolor parece incesante, cuando nuestra aflicción es dura y difícil de afrontar. Que así como tu pueblo, Señor, sufrió, nosotros también suframos, pero con propósito, con el propósito, Señor, de ver más allá de este mundo, de no acomodarnos a Egipto, Señor, sino de esperar en ti, anhelando el día de nuestra redención, que está más cerca hoy que cuando comenzamos a creer. Que así sea, Señor. Te lo rogamos, Padre, dándote gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.